Hablemos de libros con Lluvia Agustín, el podcast que todo autor y escritor debe escuchar. The Agustín Agency, connecting authors to readers. Hola amigos, aquí te saluda Lluvia Agustín. Muchas gracias por estar aquí conmigo en este nuevo episodio. Este episodio lo considero especial ya que tuve la oportunidad de conversar con Cintia de Costa. Ella escribió un libro que se llama Mi misión, mi bendición y habla acerca de cómo ella venció los ataques de pánico y nos habla acerca de cuál fue el detonante, lo que inició todo este proceso, donde llegó el momento en el que le daba miedo hasta salir de su casa porque tenía temor que le dieran uno de esos ataques en algún momento poco apropiado, lo cual nunca es el momento apropiado. También hablamos de un caso de un amigo que ella tuvo que tenía algo similar, sin embargo, esta persona no llegó a superar esos temores. Así que Cintia nos habla de cómo ella empezó con estos temores, qué fue lo que ella hizo para revertir el efecto y cómo finalmente se sobrepuso y venció estos ataques de pánico al punto que ella puede ahora tener una vida bastante normal. Así que sin más, quédate con nosotros y disfrutemos de esta conversación con Cintia de Costa y sobre su libro de Mi misión, mi bendición, el cual yo espero que compres en Amazon y la apoyes y también que te pueda ayudar a ti. Si no sufres de ese temor en particular, pero sufres de otros, también te puede, yo creo que ayudar y tal vez incluso ayudar a otras personas o recomendárselo a alguien. Así que sin más, te dejo aquí con esta conversación que tuvimos, Cintia de Costa y yo. Gracias por estar con nosotros. Que lo disfrutes. Estamos aquí con Cintia y ella nos va a contar un poquito acerca de la historia de su último libro, un libro que ella cree que es bendición para todos y yo que lo he leído les puedo decir que así es, me ha bendecido a mí y creo que puede ayudar a mucha gente. Así que primero que nada, Cintia, bienvenida y gracias, muchas gracias por compartir tu historia pues con tus lectores y con nuestra audiencia. Gracias, bienvenida. Hola Lluvia, ¿cómo estás? Muy contenta de poder compartir este espacio. Muchísimas gracias por la invitación y de poder compartir mi historia en cierta forma dentro de lo que es en cuanto a ataques de pánico. Uh-huh, uh-huh. Sí, así es. Por supuesto, el libro es bastante fuerte, al mismo tiempo bastante noble, porque lo haces de tal forma que te pones ahí al principio, ¿no? Y bueno, en lo que yo hago, que es que trabajo con autores todo el tiempo, me captó la atención desde el inicio, así que te felicito por esa buena introducción, por ese buen inicio para tocar un tema tan difícil, pero hacerlo de una manera atractiva, que te da curiosidad, pero una curiosidad de saber cómo sobrepasó, cómo se superó esto, porque lo dices casi desde el principio, ¿no? En tu subtítulo y todo. Pero bueno, ahorita vamos a entrar en eso. Quiero que nos sitúes, para los que nos escuchan, que nos cuentes qué pasó en el 2004. Tú estabas en tu trabajo y tenías en ese momento un novio que tenía una exnovia que era alcohólica y, como dices tú, entre comillas, lo puse aquí, fuera de sí, y dices que te amedrentaba porque te aparecía este personaje, esta persona, aparecía en tu vida haciéndote escándalos. Entonces, ahí fue donde inició todo. Cuéntanos, llévanos a ese momento y sitúanos en el momento y cuéntanos qué es lo que sucedía, por favor. En ese momento que me tocó pasar esos episodios, yo pensé que solamente existían en las telenovelas, literal, pero estaba en la vida real. Yo hasta cierto punto he tenido una familia que siempre me ha criado, como diría yo, en una burbuja, ¿no? Pero ya cuando yo vengo de Perú aquí y la ex de mi ex, ¿no? Ellos se divorciaron, se separaron y ella justamente empezó a hacer escándalo, me empezó a seguir, yo estaba en un campo de fútbol con los hijos, obviamente que mi expareja tenía sus hijos y era él, tenía estaba a cargo de sus hijos, ¿no? Entonces ella iba a los campos de fútbol, me perseguía y era una persona enferma alcohólica, ¿no? Y esa parte yo no sabía hasta que de pronto, como lo digo en el libro, ¿no? Desde ahí ella activó
lo que yo tuve en mi infancia sin yo todavía relacionarlo con ello. Entonces yo decía, pero ¿por qué se comporta de esa manera? Yo a veces corría, me metía al carro o al auto y ella venía y me amenazaba que me iba a asesinar, que me iba a matar. Entonces de ahí empieza todo, ¿no? Yo estaba camino, me recuerdo, estaba camino a Hollywood y de pronto sentí como que me estuviera dando un infarto. En ese momento yo misma entré al hospital y me hospitalicé y me dijeron que ese fue mi primer ataque de pánico. Entonces, ella activó un subconsciente de mi infancia que luego en los capítulos del libro lo llevo a contar, pero yo sé que va a sonar raro o va a sonar como que, o sea, que tiene esta chica en la cabeza, pero yo en cierta forma sí agradezco lo que pasé, como digo, mi misión, mi bendición, como se llama mi primer libro. Yo agradezco mucho que esto me haya sucedido por dos motivos. El primero fue para autodescubrirme, para saber quién soy, el valor que tengo como ser humano en este mundo. Pero lo más importante es que yo entendí que Dios me dio esos ataques de pánico porque el día de hoy yo tengo una misión con Él. El poder, a través de este libro, poder contar mi historia, pero sobre todo decirles a las personas que pasan por depresión o por ataques de pánico que se puede superar con medicinas naturales, con mucha meditación. Y a mí me curó la oración. Entonces, ahorita vamos a entrar a eso, ahorita vamos a entrar a eso. Ok. ¿Quieres que nos cuentes un poquito más del problema? Tú pasas en esta etapa 4 meses. Cuentas en tu libro que efectivamente se llama Mi misión, mi bendición. Y pasas 4 meses en esta etapa en la que dices tú que realmente tu vida se convierte en una rutina de ir del trabajo a la casa, del trabajo a Sí. la casa y casi, o sea, hasta ir a la tienda te es difícil, ir al cine, pasas 4 meses en este estado de pánico y buscas ayuda efectivamente, te dan algún tipo de directrices, ayuda médica y todo eso. Y cuéntanos qué es lo que pasó allí durante esos 4 meses, qué es lo que te recomendaban, cuáles fueron las decisiones que tuviste que ir tomando en el camino. La primera vez que yo tuve el ataque de pánico fue que yo fui al hospital, me diagnosticaron que tenía el ataque de pánico, me dieron medicinas. Una voz, cuando yo llegué a casa, una voz, una intuición me dijo, no las tomes, las boté por el inodoro y dije, no, yo voy a averiguar, voy a ver qué es eso, porque ya, además que yo también soy un poco miedosa para tomar medicina, no le confío mucho en la medicina, te soy honesta, pero en ese aspecto me ayudó muchísimo, ¿no? Y, y yo llego, luego de ese día de haber tenido el ataque de pánico, me tocaba ir a trabajar al día siguiente. Y yo empiezo a tener los ataques de pánico más frecuentes, ¿no? Yo tenía por 4 meses, yo sufrí 4 veces al día como mínimo de ataques de pánico. Y era una cosa que yo al principio empecé a leer y decía, bueno, lo que puedes hacer es coger una bolsa de papel y yo me iba al baño porque yo estaba en mi oficina, me iba al baño, me encerraba, me sentaba en el piso y yo me ponía a respirar en esa bolsa de papel hasta que me tranquilizaba, pero yo terminaba agotada porque me drenaba muchísimo, me drenaba la energía, me drenaba toda los ataques de pánico. Llega un momento que ya yo llego a cortar muchas cosas en mi vida, el salir, el tener una vida libre. Como yo digo, fueron los 4 meses más difíciles de mi vida porque me la pasaba del trabajo, obviamente, porque en este país si no trabajas, pues no comes. Y entonces tenía que ir a trabajar como sea. Y, y yo iba de la oficina a la casa, de la casa, en el supermercado tenía que hacer supermercado a veces en 2 a 3 etapas, porque yo entraba, compraba, me daba el ataque de pánico, tenía que salir, tenía que pagar y yo desesperada pero ya cuando yo empiezo un poquito, ya no es ahora como tan abierto, no hay tanta información en el internet, pero en ese momento había mucho tabú,
la gente no hablaba mucho de ataques de pánico, de la depresión. Yo decía, ay Dios mío, porque si yo digo a lo mejor que tengo esto, pensarán que estoy trastornada, que estoy loca. Y que también te pones un poquito como que a tener un poco de vergüenza, ¿no? Para serte honesta. Pero en ese momento yo trataba de ir a misa porque yo soy muy espiritual, no soy una persona religiosa, pero sí soy una persona espiritual, hay dos diferencias en eso. Y yo iba a misa, yo trataba de rezar, de concentrarme y a veces no podía más y me tenía que salir o a veces me sentaba en la parte de atrás, que siempre me gustaba sentar un poquito más adelante de lo normal, pero yo tenía que ver quién entraba, quién salía, yo me sentía segura y hay veces que también cuando ya había demasiadas personas y personas desconocidas, yo decía, ¿por qué me siento como me siento? Pero cuando manejaba no me pasaba, con las personas que yo me sentía cómoda no me pasaba, o sea, mi familia o personas cercanas, obviamente que mi familia, mi mamá luego vino, pero con las personas cercanas en mi casa no sentía eso. Entonces yo decía, ¿por qué siempre me pasa con las personas que yo desconozco? ¿No? Y en lugares como, ¿no? Como ejemplo, Publix o Target, que entras y son personas que tú no conoces, ¿no? Y en la iglesia lo mismo. Y entonces ya mi vida se empezó a cortar, y yo solamente era la casa, el trabajo, el supermercado, un poco de la iglesia, y esa era mi vida literal, o sea, yo no salía, no podía ir al cine, me acuerdo que la primera vez que fui al cine fue una cosa que no duré ni 5 minutos, empezaron a apagar la luz y yo tuve que salir, sentía que me asfixiaba, sentía que se me iba a salir el corazón, y ya yo sabía porque ya luego que me diagnosticaron el ataque de pánico y yo empecé a averiguar en internet, ya yo sabía más los síntomas, ¿no? Yo creo que una persona informada, educada, tiene mucho más poder, ¿no? Y en ese momento yo misma empecé a tener ese poder, ¿no? De poder, el saber, pero yo decía, pero ¿por qué me pasa esto? O sea, yo quería saber el motivo, razón y circunstancia del por qué yo iba a un sitio y me sentía así. Entonces, justo llego a una psicóloga, una psicóloga católica, y justo Dios es tan maravilloso que cuando entro a su consultorio, apenas entré y me senté con ella, me empezó a dar el ataque de pánico. Y entonces ahí fue que ella me enseñó a manejarlo. Y cuando eso pasa, ella me dice, no, tranquila, me dice, respira, deja ir, y me da unos consejos para yo poder manejarlos, ¿no? Entonces, y ella me dijo, ya yo te di, porque yo le dije a ella cuándo es mi siguiente cita, y ella me dijo, no, yo no te voy a sacar el dinero. Tú eres una mujer muy fuerte y yo sé que lo vas a superar. Y yo decía, pero Dios mío, o sea, no voy a venir a otra cita, o sea, ¿y por qué? Y ella me decía, no, ya te enseñé a manejarlos, ¿me entiendes? Y vas a estar bien, no te preocupes. Yo hago un viaje de trabajo, incluso una amiga, le pedí a mi amiga una pastilla para poder dormir en el avión, pero yo tenía miedo que me pasara el ataque de pánico en el avión. Y lo peor de todo, que imagínate, me pasa en el avión, empiezo a sentirme así, no saber qué hacer, me levanto, entonces van a pensar que yo quiero atacar el avión o algo así. Entonces todo eso tenía en mi mente. Y cuando Tenías pánico del ataque del pánico, sí, imagínate. Sí, imagínate, ¿no? Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Entonces, bueno, con la pastillita la tomé la mitad de una pastillita, para poder descansar, dormí, llegué, el vuelo era 6 horas porque era California, y llego a conocer a Louise Hay. Y me habían mandado, como uno de los premios era mandarme a un spa, yo me fui al spa y yo vi unos libros, me llamaron la atención, ataques de pánico, panic attacks, porque los libros eran en inglés, y me llamó la atención y yo dije, claro, a ver, voy a ver. Cuando empecé a coger un libro, otro libro, me compré como 3 libros y como 3 CDs de Louise Hay. La conocí a ella en ese momento, porque ella me preguntó, ¿conoces a la autora? Y yo, no, le dije, es primera vez, y ahí decido, no sé por qué le decidí contar lo que me estaba pasando. Y ella me dijo, yo soy Louise Hay. He ido a uno de sus talleres en Tampa, maravillosos. Ella fue una parte también una clave muy importante dentro de mi recuperación. Lo importante de la literatura, ¿no? De que a veces, o sea, ya hay gente que ha vivido esto
la gente que lee tiene muchos más recursos definitivamente. Así que Louise Hay, ¿no? Para los que nos escuchan. Sí, Luis Hay. L-O-I-S-E y el apellido es H-A-I, Louise Hay. Sí, H-A-Y. Sí, H-A-Y. Sí, H-A-Y, perdón. Sí, Louise Hay, ella tiene muchos libros, ella ha salvado y ha sanado millones de personas. Y yo he tenido el privilegio, imagínate, pues, ¿no? De todo el mapa de Estados Unidos, que me la encuentre a ella en ese spa, es como una esperanza. Por eso te digo que todo esto fue un camino guiado por Dios, ¿no? Fue un camino que al principio no lo entendía porque lo tenía que vivir. Y luego entendí que tenía un propósito y me ha pasado, o sea, desde el 2003 o 4 que yo empecé a tener estos ataques de pánico hasta el 2018, que desde ahí hasta el día de hoy, ¿cómo se puede decir? Soy ataques de pánico free, que ya no los he pasado, ¿no? Sí, Entonces, quiero preguntarte más sobre eso. Bueno, has mencionado a Dios varias veces, ¿no? Y el hecho de que dices que eres espiritual y en tu libro lo puedo ver, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué idea tienes de Dios y qué papel juega en tu vida? ¿Qué papel jugaba antes? ¿Qué papel juega después de esta experiencia? ¿Y cómo ves esa relación del ser humano con Dios, con un ser supremo? ¿A qué te refieres con eso? yo respeto mucho las religiones, ¿no? Cada quien tiene su manera de creer. Hay personas, o sea, son diferentes religiones. Mi religión es católica, cristiana también en cierta forma. Yo cuando estaba en Perú, mis papás me llevaban a misa porque mis papás son mis pilares de fe prácticamente. Ellos han pasado por mucho y a pesar de eso, nunca se quejaron, siempre tuvieron la fe bien puesta, o sea, bien puesta, la camiseta bien puesta de fe en ellos. Y eso dentro de tu juventud o tu infancia, tú ves eso y te quedas con eso, ¿no? Pero la práctica es otra manera, ¿no? O sea, es otra forma, ¿no? Una cosa es tenerla y otra cosa es practicarla, ¿no? Y Por decir resulta, una cosa es ver que o sea, cuando eres niño, cuando eres joven, pues el hecho de que en la familia haya esa fe, no quiere decir que, o sea, tienes como que descubrir tu propio camino, ¿no? Tú mismo tienes que tomar decisiones acerca de qué lugar va a tomar Dios, tu fe en tu vida, ¿no? no lo Así que pudiste decir mejor, Lluvia, no lo pudiste decir mejor, definitivamente. Y es algo que yo vi en ellos y bueno, y ahora me tocó ponerla en práctica. Pero cuando ellos me llevaban a misa allá en Perú, yo me iba atrás a socializar. Yo no iba realmente a sí, orar. igual yo, igual. Nosotros nos quedábamos atrás con mis hermanas y nos reíamos, nos tenían que hacer ¿cómo se dice? Señales de que silencio, niñas, porque estábamos solo jugando. Sí, te entiendo perfectamente. Y es mi mamá ya, tranquila. Pero yo al final ya me voy atrás. Y yo me iba a socializar, iba con mis amistades, o sea, mis amigos de chiquito, ¿no? Entonces, Sí. mi papá me decía, ya vas a ver que ahora que llegues a la casa no te voy, vas a estar castigada. Y yo, pero igualito, yo le decía, bueno, pues me traen a la fuerza, porque literal, nos llevaban a la fuerza, ¿no? A mi hermano y a mí. Pero luego, cuando yo llego ya a este país, eh, la presencia de Dios siempre ha estado tan viva en mi vida, pero no sabía todavía, No era una eh, fe propia, no era personal, una ¿no? fe propia personal, no sabía lo que realmente, quién realmente era Dios, hasta Sí. que me pasa esto de los ataques de pánico. Y siempre mi día a día es agradecer y la oración fue mi mejor medicina. Cuando mi mamá llega acá, porque ya ella me decía, no, hija, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que sucede? Mi mamá llega a venir acá y cuando me ve, pasaron días, fuimos al mall, me da el ataque de pánico, mi mamá decía, ¿qué hago? Yo le decía, no, tranquila, déjame a mí, yo voy a poder estar tranquila, poder hacerlo yo sola, ¿no? Y al final, cuando en ese momento
mi mamá un día me dice, Cintia, ¿sabes qué? Me dice, vamos a empezar a levantarnos a las 6 de la mañana a rezar el rosario, ¿no? Y empezamos a rezar el rosario todos los días a las 6 de la mañana. El primer día que lo recé, no te puedo decir, era un sentimiento que yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? ¿No? Porque sentía como calor, como mucho sentimiento, como una fuerza interna, ¿no? Y ese día no tuve el ataque de pánico en todo el día. Yo llegué a la casa, que llegué llorando, abracé a mi mamá, pero de ahí ya eran esporádicamente, me pasaban dos ataques al día, un día sí, un día no, pero siempre yo vivía con que en qué momento me va a pasar, en qué momento se va a disparar otra vez, ¿no? Entonces yo vivía Qué siempre lindas que como son las mamás, ¿no? Qué lindas las mamás, ¿no? eso, las mamás son irreemplazables. Sí, 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 sí. Yo acabo de Ella, perder a mi mamá, acabo de ay, lo perder a mi siento. mamá en abril y precisamente la recuerdo todos los días quiero llamarla, ¿no? Pero a veces hay días que son más y ayer fue uno de esos días y en que la recordé de una manera diferente que la había recordado, pero y soñé con ella, ¿no? Entonces me levanté como de madrugada, pero tú sabes, de esos que te levantas y aunque ya no estás soñando, todavía te sientes como que estás soñando. Y ahí mismo no le dije a ella, porque ella ya no está con nosotros, ¿no? Pero le dije a Dios que gracias, gracias, porque en mi sueño le decía yo a ella, gracias, mami, porque yo sabía que ya no estaba, que se estaba yendo, ¿no? Y en el sueño le decía, le agarraba las manos y le decía, gracias, gracias por haber sido mi mamá. Gracias porque tú fuiste mi mamá. No sé por qué eso me conmovió y te puedo decir que sí, las mamás, bueno, lo sabemos, ¿verdad? Pero ahora que yo ya no la tengo, puedo decir con toda certeza, no, no hay nada como las mamás. Mi mamá también oró mucho por mí en estos, siempre, pero estos últimos años, por la empresa, por lo que hacemos nosotros ahora, ella siempre creyó en mí y de una manera que solo una mamá puede y orar por mí de una manera que solo una mamá puede. Así que qué bien que tuviste a tu mamá ahí en ese momento. Qué linda, qué Ay, linda. antes que nada, Lluvia, siento mucho la pérdida de tu mamá. Sí. No me imagino el dolor que debes de tener día a día, porque yo siempre digo que la muerte de una persona, y más aún tu mamá, nunca llegas a superarla, aprendes a vivir con el dolor, porque ahí van a haber días y montañas rusas, pero te puedo garantizar que ahorita ella, viéndote lo que estás haciendo y todo lo que estás logrando, debe sentirse súper orgullosa, y te puedo garantizar que debe estar allá arriba moviendo palancas para que todos los días sean los días más maravillosos de tu vida, y ella siempre va a ser tu ángel. Ay, se me puso la piel de gallina. Fíjate Siempre. que no, sí, te entiendo perfectamente. La verdad es que no estoy con dolor, la extraño, pero tengo una gran paz porque yo sé que ella está con Dios, que está con Jesús, ella fue una mujer de fe y no tengo ninguna duda de que un día la voy a ver. Es cuestión de tiempo y bueno, ya sabrá Claro que Dios sí, el para tiempo. hasta que nos volvamos a Sí, reencontrar, literal, sí, ¿verdad? así es, así es, así es, así que, pero volviendo Perfecto. a ti con tu mami, qué bueno, me da mucho gusto Sí, que, que la tuviste en ese momento y sí. que ella pudo acompañarte en esto, ¿no? Y llevarte hacia la oración es algo, bueno, yo creo, ¿verdad? No, yo creo, una opinión mía, ¿no? Que la razón por la cual, te sentías, bien es porque como que no tenías otra opción, era como, me tengo que agarrar de aquí porque ¿quién más? Entonces, por eso, claro, mira, te voy a leer un versículo, por eso te preguntaba de cuál era tu creencia, tu fe, porque quería saber si creías en la Biblia, pero ya me doy cuenta que sí, ¿no? Hay un versículo que dice en segunda de Corintios 12:10 que dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es lo que me recordó cuando estaba leyendo esta etapa en tu libro que se llama Mi misión, mi bendición, que está disponible en Amazon para los que nos escuchan. Me recordó a este versículo, porque este versículo me gusta mucho en particular, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque hablas, ¿no?
de que te sentías, donde hablas ahí que te sentías mal, te daba vergüenza, te sentías como derrotada por estar atravesando esta etapa, ¿no? Entonces yo creo que, claro, lo veo cuando estás ahí orando con tu mami, entonces, claro, en tu debilidad, allí es donde eres fuerte, ¿no? Donde fuiste fuerte. Así que, Sí, bueno. gracias a la fe, como digo, la fe me salvó. Y cuando hago un retiro espiritual, y esa es la parte más, como diría yo, yo fui un viernes, el retiro era 3 días, no era dormir, no era con cama adentro, sino era un retiro que ibas y venías. Yo fui el viernes, me pareció interesante, aprendí mucho, pero el sábado en la mañana yo ya no quería ir. Era como que algo me decía, algo me agarraba y me decía, no, no, no. Y me daba ese temor, ese miedo. Y de pronto me paré de la cama, me arreglé y me fui. Al día siguiente, que eso fue sábado, estuve todo el día perfecto. Y aunque no lo creas, en ese retiro yo no tuve ningún ataque de pánico. Los 3 días no tuve ataque de pánico. No lo tuve. Y era con personas que yo no conocía. Y el domingo entro a esta capillita y fue el momento más maravilloso, que incluso cuando yo estaba escribiendo el libro y lo comenté, y es más, lo hablo y lo repito, se me salen las lágrimas literal, porque siento que retrocedo en el tiempo y tengo ese encuentro de una dimensión que no te lo puedo ni explicar, que me encontré cara a cara con Dios y sentía que Él me hablaba y me decía que no iba a estar sola, que Él siempre iba a estar conmigo, que no tuviera miedo. Y fue algo que realmente me dio esa paz, me regresó esa paz, ¿no? Pero a veces estas lágrimas no son de tristeza, obviamente son de emoción, porque hasta el día de hoy siempre eso se me queda tan vivo en mi corazón, porque me acuerdo ese día clarísimo y encuentro esa imagen con él tan cerca en el Santísimo, que por eso que yo le tengo mucho respeto al Santísimo, y al Santísimo he ido casi como 4 años, todos los martes yo iba 1 hora, porque fue mi compromiso a cuidarlo con esta iglesia con la que yo iba y eh, realizaba actividades, ¿no? Entonces, tampoco soy una persona que soy fanática de la religión ni nada, pero sí mi relación con Dios es algo muy, muy particular, muy especial. Eh, Incluso mi hermano, que fue una de las personas que escribió los testimonios de impacto dentro de mi libro, él dice, pues, ¿no? De que a pesar que la vida no fue tan generosa conmigo, siempre he tenido el corazón grande y la conciencia limpia, ¿no? Y yo creo que eso también se lo debo a Dios, ¿no? Porque no cambió mi esencia. El venir a este país también, que Estados Unidos a veces a muchas personas les cambia su esencia, las convierte un poco más frías por todo lo que pasas. Eso no ha pasado conmigo. Siento que soy la misma persona que vino hace 24 años a este país, y siento que no lo va a hacer, no lo va a hacer porque mi esencia es mi esencia, ¿no? Y entonces yo con Dios, mi versículo favorito de la Biblia es Mateo 19:26. Para Dios nada es imposible, ¿no? Así es, así es, así es. Así es. Bueno, dices que en tu libro dices, hoy sé por qué me tocó vivir los ataques de pánico. Ahora entiendo que Dios tenía una misión para mí, aunque a veces me pregunto si realmente esa misión que tuve me gustaría volverla a vivir. A veces digo que sí y otras que no. ¿Qué dices al respecto? Sí lo volvería a vivir. Yo creo que cada cosa que te sucede en la vida tiene un propósito, y a lo mejor si no me hubiera tocado vivir lo que viví, no podría estar haciendo la misión que él tiene para mí ahora, que yo sé que esta misión de poder ayudar a personas que sufren de ataques de pánico me va a llenar, como persona, como la misión de vida que tengo.
¿no? Porque sé que es esta misión que Dios me ha dado ahora, porque Él te da misiones, te puede dar una misión para toda la vida o te puede dar misiones, pero en etapas, ¿no? En esta etapa vas a hacer esta misión, pero siempre mi misión en esta vida es ayudar a los demás, es siempre darle la mano al que más me necesita. Entonces, esa es mi misión. Entonces, yo creo que por lo mismo también que soy comunicadora, Dios dijo, mira, no, esta niña es comunicadora y yo sé que va a ser mi mejor herramienta para poder llegar a personas y poder ayudarlas, ¿no? Entonces, si Sí, tengo que volver a vivirlo, sí lo volvería a vivir, eh, porque creo que no sería la persona que soy hoy en día. así es. Sí, yo siempre digo que uno no puede estarse lamentando de las circunstancias que le ha tocado vivir, sea porque fue hasta incluso errores de uno, ¿verdad? Porque o cosas que le han hecho otros, porque efectivamente, ¿no? No seríamos la persona que somos, tendríamos que negar eh, to todo lo que somos, ¿no? Así que te felicito por ese gran descubrimiento y por esa gran valentía, ¿no? En decir algo, o sea, no estamos hablando de un evento aislado, sino que era, o sea, un ataque de pánico, o sea, de pánico. Así que el hecho de que dices de que no lo cambiarías, ¿no? Por la persona que eres y por lo que te permite ayudar a otros. Me gustaría hacerte muchísimas preguntas, mira que la estoy pasando muy interesante. Pero me gustaría preguntarte acerca del medicamento, ¿no? De que eso es lo que vemos en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Obviamente yo no tengo ningún tipo de expertise en medicina ni en psicología, solo soy una persona que lee muchos libros y que produce muchos libros y conversa con muchos autores, pero sí yo también soy de la creencia que primero hay que averiguar lo que es natural, lo que es normal, lo que es decimos en inglés holistic, ¿no? Sano. A veces la alimentación, a veces muchas dolencias, ¿verdad? Se pueden manejar primero con buena alimentación, con cuidarse uno de otras maneras, ¿no? Pero obviamente con un asunto tan serio, lo normal o lo natural es que la gente piense que una pastilla te va a solucionar el problema, ¿no? Solo que desafortunadamente en estos últimos 20 años de la industria farmacéutica en los Estados Unidos no hemos visto más que decadencia, ¿no? En una industria que nos ha visto como un cliente, nos ha visto como una clientela y Perfecta no, para lucrar. perfecto, que no está buscando el que nos curemos, sino que está buscando el mitigar los síntomas. Entonces, cuéntanos, me gustaría que nos hablaras un poquito de qué es lo que tú hiciste. Obviamente, cada persona que tiene que tomar su propia decisión y consultando con su médico y con su conciencia y su familia, pero qué es las opciones que te dieron, qué hiciste, y también me gustaría que hablaras, si te parece, que nos contaras lo de tu amigo, un amigo muy querido que tuviste y que perdiste, porque eventualmente a él le pasó lo mismo, pero eventualmente él no pudo superarlo y terminó desafortunadamente quitándose la vida, ¿no? Me gustaría que nos hablaras de esas dos cosas y las pongo así porque obvio de alguna manera tú las relacionas en tu libro, ¿no? En tu caso. Y bueno, cuéntanos en el orden que tú quieras, sobre tu amigo y también sobre qué hiciste tú en cuanto a las recomendaciones que te dieron de medicamentos y las decisiones que tú tomaste para tu propia vida. Justo mencionaste, y yo te iba a decir, ¿no? Una de las razones también por las cuales yo volvería a pasar todo esto es porque en el caso de mi amigo, ¿no? Él se suicidó porque tomaba medicinas y quería más dosis y no sé, a lo mejor se volvió adictivo. Siempre lo menciono en el libro, ¿no? Si yo no soy médico, no soy doctora, no soy psicóloga, yo lo hago, este libro lo he hecho con mi corazón, con el alma, tratar de poder ayudar a las personas a que se curen con medicinas naturales, como bien lo has dicho, muchas veces la parte farmacéutica a veces no les conviene que estemos sanos, ¿no? O sea, vamos a hablarlo Eso honestamente. sí podemos estar seguros. O sea, ellos no ganan cuando nosotros nos curamos, ¿no? Exacto. Siempre yo tenía un trabajo en una editorial donde el CFO, el que controla las finanzas de la empresa, cuando había cualquier problema decía, decía en inglés, follow the money.
follow the money. Busca el dinero. Si encontramos por dónde está el beneficio económico, allí está el problema. Exactamente, exactamente. No, y es así, lamentablemente. Si tú ves las comidas, la comida chatarra es mucho más económica que las comidas saludables. Si tú vas a nuestros países en Latinoamérica, la comida saludable es menos costosa y la comida chatarra es más costosa, que debería ser así acá, ¿no? Pero es por lo contrario. Claro, obviamente, si tú tienes comida chatarra y comida, eh, o sea, a $1, ¿no? Una hamburguesa o unas papas fritas, entonces obviamente te estás dañando tu salud, ¿no? Se te inflaman, como tú dices, ¿no? Dentro de toda esta parte que yo no tomé medicina, que me curé con la oración, como lo mencioné, el punto 1, el punto 2, meditaciones, muchas meditaciones, afirmaciones, que era bien importante afirmaciones, porque te tienes que repetir de que todo está bien, porque la mente es muy poderosa, ¿no? Y una de las cosas que aprendí también es a manejar mi mente. La otra es la alimentación. Importante, sacar el azúcar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando ya empecé a conocerme, yo ya no si tenía que viajar o ya sabía que me podía activar el ataque de pánico, entonces dejo de comer azúcar, dejo de tomar alcohol. Ahora, que no es que tome alcohol, como lo digo en el libro, ¿no? Sino que si estoy en una fiesta y, por ejemplo, viernes voy y el sábado viajo, trato de no tomar, porque yo sé que ya de por sí el volar a mí me da angustia, me da ansiedad. Si le pongo el alcohol o el azúcar, yo sé que me la va a activar. Entonces ya, por ejemplo, ya empiezas a conocerte, a autodescubrirte y empiezas a trabajar con tu interior, ¿no? De vez en cuando, obviamente, me doy mis gustos, me como un helado, ¿no? O a veces que me siento un poquito, eso como que trabajaste fuertísimo y te quieres, te haces merecedora a algo rico, voy y me compro un helado, ¿no? O que papas fritas, que me encanta, Sí, ¿no? mira, yo siempre yo le digo a mi hijo, podemos comer de todo, pero no de todo, todo el tiempo. Claro. Entonces le decía, helado, perfecto, un día a la semana, ¿no? O sea, o no un día a la semana, pero algo, una Coca-Cola, bueno, de vez en cuando. Preferible no tomarla, pero digo, te la puedes tomar, pero el problema es cuando lo incorporas como parte de tu Diaria, rutina. de tu rutina. Diaria, La sí, otra sí, muy importante es ejercicio. El hacer sí. ejercicio también te alivia muchísimo, Allí es ¿no? donde yo no soy muy buena con eso, pero bueno, yo tengo aspiraciones, así que Mira, nunca, como yo digo, ¿no? Cuando tú empiezas a hacer algo por 21 días ya se convierte en una disciplina, ¿no? Entonces, yo a veces trato de hacer, o sea, hay 2 semanas que no hago nada de ejercicio y de pronto me entra con ganas de hacer ejercicio, montar bicicleta 3 a 4 veces a la semana y después 2 veces, pero lo hago cuando tampoco es que me esfuerzo y voy a estar desesperada por empujarme, a veces también la rutina y la parte tan activa que tenemos en nuestras vidas, a veces pues, pero uno se tiene que realmente, como digo, cumplirte a ti mismo, ¿no? Entonces con lo de mi amigo sí, fue algo muy, muy doloroso cuando el papá me llamó y me dijo que él se había quitado la vida, que se había suicidado. Yo en ese momento estaba en shock y me puse a pensar en mí, porque en ese momento yo también pasaba por ataques de pánico, entonces me puse a pensar en mí, qué pasa si a lo mejor me pierdo y a lo mejor termino yo suicidándome, porque imagínate, ¿no? De la vida que... y el suicidio, ¿verdad? O sea, estamos hablando de temas muy fuertes aquí y como digo, yo no tengo ningún tipo de experiencia, pero por observación y por lo que he leído, sí es algo que se contagia, es contagioso. Cuando hay un evento como estos, existen otros alrededor, o sea que o hay algo en la familia, hay más posibilidades de que se repita en una familia, ¿no? Porque es un fenómeno que nos impacta tanto que sí tiende a crear una especie de contagio, ¿no? Perdón, sigue, No, por no, favor. claro que sí, Lluvia. Sí, o sea, es definitivamente algo que yo también o sea, yo decía, ¿no? Esto me puede pasar a mí. Si yo estoy sufriendo, porque imagínate, ¿no? Tener mi vida normal y de pronto vivía entre mi casa, mi trabajo, me costaba hacer, era una cosa, ya eran momentos también frustrantes, ¿no? Que a veces te desespera y te frustras y cómo puedo vivir así. Entonces yo creo que eso también, si no tienes una mente fuerte,
el autodescubrirte. Por eso en el libro ahí narro mucho de cómo algunas cositas cómo pueden ayudarte a autodescubrirte, de las cosas que me han ayudado a mí. Como tú dices, ¿no? También, cada ser humano es diferente, tiene diferente manera de procesar pensamientos y sentimientos, ¿no? Pero creo que lo más importante es que cuando ya te descubres a ti misma y ya tienes esa fuerza interior, ¿no? Eh, y de la mano con Dios, yo creo que sí uno puede traspasar cualquier obstáculo, sobre todo este tipo de ataques. Yo, por ejemplo, cada noche tomo magnesio, yo lo compro en Amazon, se llama Calm, es de raspberry con limón. Yo tomo ese magnesio todas las noches, es delicioso y el magnesio a mí me relaja. Hay veces que si me siento un poco más ansiosa porque tengo estrés del trabajo y estrés de mi emprendimiento, me tomo ashwagandha. Entonces ya yo conozco mi cuerpo, me conozco a mí, entonces yo voy manejando como, ahora, obviamente, a lo mejor el magnesio para otras personas no lo pueden tomar por X razones, pero ya eso tú lo tienes que consultar con tu médico, ¿no? Entonces yo lo consulté porque me hice exámenes de sangre y todo, yo dije, ¿puedo tomar magnesio? ¿Cuánto puedo tomar? Porque también puedes tomarlo, pero a una persona le cae 500 gramos diferente a otra de 200, ¿no? Entonces, y no, si lo puedes tomar, estas son las dos, o sea, estas son como ¿Y en puedes qué te tomar. ayuda el magnesio? Me relaja, me hace dormir, incluso a veces también cojo aceite de coco en mis dedos y me lo pongo en el ombligo y me sobo el ombligo con aceite de coco y eso también me relaja y me ayuda a dormir. Entonces, yo creo que también es importante las personas que tienes a tu alrededor, ¿no? Así es. Que influyan de una Muy manera que sea importante. tu pilar, porque muchas veces ahí uno se da cuenta realmente quiénes son tus verdaderas amistades. Así es. Mi familia, que es mi mayor tesoro. Ahorita, por ejemplo, con el lanzamiento del libro, ¿no? Quiero agradecer a las personas que han creído en mí para apoyarme, ¿no? El City de North Miami Beach y la biblioteca del North Miami Beach con Erika y Edenia, que creyeron en este proyecto y que me están abriendo las puertas para el lanzamiento de este libro, ¿no? De verdad que estoy sumamente agradecida. Y a Santiago Queirolo, a Mercado 31, a Ability to Help, a Mecrol, a Atlas. De verdad que me siento sumamente a favor, me siento sumamente agradecida con todos mis auspiciadores por creer en este proyecto y por apostar en esta misión de vida que tengo. Sí, bueno, dices en el libro que cuando superas los desafíos descubres que tu poder radica en tu capacidad de resiliencia y tu determinación implacable para triunfar. Me encanta esa frase. Capacidad implacable para triunfar. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva y cómo crees, o sea, por qué dices que lo has superado? Porque en el libro tú hablas de que ya lo has superado, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Que es un asunto que vas a tener que manejar toda la vida y eso es superarlo o que definitivamente ya quedó atrás y eso ya es algo de una etapa en tu vida, pero ya no te va a volver a pasar? O sea, ya no vas a poder, vas a luchar con ese problema. ¿A qué te refieres con superar? ¿Qué es superar? Bueno, es una pregunta bastante tricky, como se dice, Lluvia, pero me encanta. Mira, yo siempre digo, no me puedo mentir a mí misma ni tampoco puedo mentirle a los demás porque soy una persona que soy muy honesta, ¿no? Con mis sentimientos. Y esto realmente no es un juego, ¿no? Lo de los ataques de pánico. Pero lo que yo sí creo es de que ya cuando te empiezas a autodescubrir, ¿no? Te empiezas a autodescubrir, sabes quién eres tú, tu valor, empiezas a tener ese poder en ti que no lo tenías antes, ¿no? Y sabes de que puedes lograrlo realmente eh, con esa fuerza interior y de la mano de Dios, como siempre digo, ¿no? Yo creo que sí, yo he superado, ya estoy libre de ataques de pánico desde el 2018, ¿no? No te voy a negar de que en algún momento puedo pensar
Ujú. que me puede regresar, que lo puedo volver a vivir, porque a lo mejor lo tuve durante 14 años los tuve. Y de pronto de acá estoy bien 10 años y de pronto los vuelvo a tener. Nadie me garantiza eso, que si los voy a tener o no en mi interior, obviamente, ¿no? Pero lo que sí estoy segura que si los vuelvo a tener, los voy a volver a superar. Lo voy a volver a superar porque ya yo sé cómo fue ese proceso. Y yo salí bien de eso, ¿no? Entonces, pero te soy honesta, yo siento que ya no va a volver a pasar eso porque Así ya es. yo Amén. sé, amén, yo sé, y también eso me lo pongo, porque a veces la mente es tan poderosa que dices, ay, no, es que si me va a volver, entonces ya tú como que lo atraes. Y ahora yo también estoy Sí, en mucho así eso es. de la ley de la atracción, la ley de proclamar, de emanar prosperidad y abundancia. Y no te digo prosperidad en el aspecto de dinero, prosperidad me refiero a tu entorno en general, de la vida, de salud, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Entonces, definitivamente decretar cosas maravillosas en tu vida. Entonces, ya con esas afirmaciones, ese pensamiento, esa energía que te recarga, los niveles de procesos en tu vida que te toca hacer y crecer de una manera en tu conciencia espiritual, yo creo que eso te da también la fortaleza, ¿no? Para creer que eso no va a volver a suceder. En el 2018, Lorena Coyle, mi coach, es una clave demasiado importante en este proceso porque ella me hace una regresión, ¿no? Cuando yo era niña, cuando tenía 7 años. Entonces, gracias a ella, desde que ella me hizo esa regresión, con los ojos abiertos, no me durmió ni me hipnotizó ni nada. Desde esa fecha del 2018, de junio de 2018, yo no he vuelto a tener un ataque de pánico porque ella encontró la raíz de lo que son los ataques de pánico y como la ex de mi ex, pues fue la que me los activó, pero llegamos al fondo del problema, ¿me entiendes? O sea, llegamos al centro de lo que ocasionaba eso con personas a mi alrededor. Entonces, en el libro lo cuento, no lo voy a contar porque si no pierde todo el encanto para que las personas, para que todos los oyentes vayan y lo compren. Pero a mí me tocó vivir a los 7 años un episodio muy, muy, muy duro, pero que eso fue lo que se durmió en mi mente por muchos años y esta persona viene y me los activó. Entonces, ya yo con Lorena, pues esa regresión que hizo y llegamos al problema, pues ya se tomó el toro por las astas, ¿no? Ya cuando llegamos y dijimos, no, ya, esto es. Y desde ahí no he tenido ni un ataque de pánico, que a veces si me pongo nerviosa o me entra ansiedad, sí, pero no, no realmente no. Y siento que no va a volver a pasar porque ya esa etapa para mí es una etapa que viví, que pasé, que ahora es mi misión y que sé que también al escribir este libro yo seguí sanando. Sí, sí, sí. Además también es creo yo también el hecho de no ponerte en ese tipo de situaciones, ¿no? Al conocerse uno, como bien dices, al conocerse sabes lo que tú puedes manejar y no, ¿verdad? Puede haber una persona que puede lidiar con una pareja que tiene una expareja que hace escándalos como estos. Puede haber una persona que lo puede manejar. Yo te diría, yo no lo manejo, yo no lo manejaría, yo no podría. Porque o sea que también me imagino que has aprendido a evitar situaciones en las que tú sabes que tú no estás hecha para eso, ¿no? Y no tienes por qué Pero aceptar ese tipo de cosas. ella aparece después de 2 años de relación. O sea, Mm, yo tuve 2 años al principio con él y no pasaba nada. Y ujú, luego ella empieza, o sea, ella se entera, ella no vivía acá, ¿no? mm, Y cómo es la vida, ¿no? Ella ya no está acá en este mundo, imagínate, mm, ¿no? mm, Entonces, sí, yo la perdoné, ¿no? Porque mm, eso también fue parte de mi proceso de sanación y obviamente le dije, no, o sea, yo te perdono también para que tu alma descanse en paz. mm, Pero definitivamente después de 2 años o sea, si yo hubiera estado con él
y yo sé que al mes o 2 meses empiezo a ver, yo Mm. me voy de ahí. Ah, Pero claro. pero después de 2 años ella se aparece, empieza a hacer todo esto, Mm. entonces me Al- activó, ¿no? sí, 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 así es, Me así es. activó, pero al Lo final, que en bueno, inglés llaman trigger, ¿no? Trigger. trigger, sí, me trigger my Sí, mind y me sí, activó y fue una cosa que fue muy en ese momento, ¿no? Como que yo estaba perdida, me sentía caminar como cuando sientes que estás perdida o confundida o caminando como que en huevos que no sabes si se van a romper. Entonces era una parte bastante al principio, fue muy, pero muy, muy duro, muy difícil para mí, ¿no? Como los 4 meses, primeros 4 meses que tuve el ataque de pánico fueron los 4 meses creo que más difíciles de toda mi vida y que me tocó pasarlos y gracias a Dios pues invicta de esa superación de los ataques de pánico, ¿no? De estos Ujú. episodios. Excelente historia y excelente libro. Gracias por haberlo compartido conmigo y tuve la oportunidad de leerlo. De verdad que sí me captó y veo cómo puede ayudar a muchísima gente, ¿no? O sea, hay mucho sobre este tema desde una perspectiva psicológica y clínica, muy buenos libros, pero tú das allí tu propia experiencia, ¿no? Es como que alguien nos hable se abre en la cortina y tú misma nos cuentes, nos das experiencias, o sea, tu experiencia con los ataques de pánico, y también nos das pasos de lo que hiciste, de lo que no hiciste, igual como decimos, ¿no? El medicamento, pues es una decisión personal y hay Ujú. lugar para ello seguramente, ¿no? Pero en tu caso decidiste que no fuera la primera alternativa y eso pues es una gran diferencia porque te mantuvo alerta, ¿no? A poder lidiar con esto en tu caso. Y nunca lo fue, nunca lo fue. Qué bueno, sí, así es. Es que cuando lo tomamos como primera alternativa, no que no hay una alternativa. Mira, el libro de el libro de Proverbios, Proverbios 31 es muy famoso porque es un libro donde se habla de la mujer virtuosa. ¿Conoces esa historia, no? De la mujer virtuosa. Y lo que sucede es que mi problema con ese capítulo, no es ningún problema, pero yo personalmente mi problema porque voy a encontrar problemas siempre, es que la gente tiene 31 versículos y toda la gente que enseña sobre ese capítulo empieza en el capítulo 10, donde habla de esta mujer virtuosa que, bueno, es una mujer, wow, maravillosa, ¿no? Que sabe hacer de todo, es esa gente de bienes raíces, es una excelente jefa de sus empleadas y es una excelente esposa y madre y todo el mundo la alaba y perfecto, ¿no? También es una mujer con mucho dinero y está casada con un rey, ¿no? Pero cuando uno va al capítulo 1, cuando no empiezas en el 10, sino empiezas en el 1, allí lo que se trata ese capítulo es una mujer que le da un consejo a un hijo que es joven y que va a ser un rey. El capítulo trata de una mujer que le da consejos a un hijo. Y lo primero con lo que inicia es con los vicios, de que tengas cuidado con los vicios. Y habla de que sí, efectivamente, dice, empieza diciendo, no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino. Y dice, yo no me acuerdo porque ahorita no me voy a acordar exactamente, pero sigue por ahí diciendo que denle de beber al desvalido, al que está amedrentado, para que se olvide de su miseria. O sea, una persona con una enfermedad crónica o o en la etapa final de su vida, probablemente es el momento adecuado para medicamentos y eso, para que no sufra de un dolor físico o algo así, ¿no? Pero él le dice que no es le dice que no des tu fuerza a lo que corrompe a los reyes y le habla de los vicios y de las mujeres, ¿no? Entonces, de las dos cosas, y yo enseñé a mis hijos acerca del uso y del abuso de las drogas y el alcohol y todo eso con ese versículo, diciéndole que, o sea, no era para la gente fuerte, joven, o sea, digo, igual yo no soy experta en eso, ¿no? Pero como yo, por eso digo, no como primera alternativa, y en tu caso, como no fue primera alternativa, pues
la alternativa fue la oración. Fíjate, una cosa que no mencionaste, que yo observé, a lo mejor no es nada, no es gran descubrimiento, pero en tu libro es de que dices tú que por 4 meses solamente ibas de casa al trabajo, de casa al trabajo. Fíjate que yo veo que eso estuvo muy bien, porque es igual, porque leo, me gusta mucho leer y leo libros de psicólogos y eso, es de que eso fue muy bueno porque aunque tú, digamos, emocionalmente, mentalmente, no tenías una estabilidad, sin embargo, tú le decías a tu cuerpo, vámonos a trabajar, vámonos a la casa, vamos, levantémonos, arreglémonos, subámonos al carro, vamos a trabajar. Y a veces, y yo he experimentado, tal vez no este tipo de situación, pero hubo una etapa hubo una etapa en mi vida en la que no, o sea, yo de verdad, yo creo que estaba, no creo, estaba bastante deprimida y era como que yo me ordenaba a mí misma, como si fuera una niña que le decía a mí misma, te vas a levantar, te vas a bañar, te vas a arreglar y te vas a ir para la oficina. Tal vez no como en tu caso, pero sí a veces toca y es esa, lo que te digo es que eso fue muy bueno, que a pesar de que estabas atravesando un momento muy difícil, la rutina es buena, la rutina no es mala, ¿no? Porque si no, ¿cuál es la alternativa? ¿Quedarse en la cama con los pensamientos? Exacto. Con lo que te está martirizando, se vuelve peor, ¿no? Se vuelve peor. No, o la otra alternativa era regresarme a Perú, ¿me entiendes? Mm, Esa era la otra alternativa también, regresar a mi casa con mis padres y ya. ujú. Así es. Pero definitivamente, y yo siempre digo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, ah, estoy enfermo, ya, medicina, ¿dónde está la medicina? El camino a veces más fácil no quiere decir que sea el más correcto. Mm, Entonces, el camino más fácil me costó 14 años, sí, porque me decían mis amistades, pero ¿por qué no tomas la medicina? Eso te va a ayudar a que puedas socializar, a que puedas salir, estar metida en tu casa, estar encerrada. pero es falso y es temporal. Exacto. Entonces, no, definitivamente. Yo estuve en un grupo de cábala y mi profesor me dijo una vez, siempre, ¿qué pasaría si, porque yo me llegué a ir a Perú por 2 años, ¿no? Pero antes de eso él me decía, te vas a Perú y ¿qué vas a conseguir? O Mm. sea, eh, como te El problema sientas, va contigo, eso no es, tu problema no es geográfico. no es geográfico. O Ajá, sea, lo vas a tener aquí, en la China, en Perú, en donde sea, lo vas a tener. Entonces, sí. ¿de qué te sirve? ¿Que te vas a escapar? No, Mm, me dice. O sea, de eso no se trata. Entonces, tú tienes que agarrar y cogerlo de raíz, ¿no? Y tratar de solucionarlo y tratar de ver qué puedo hacer para darme las herramientas de poder seguir adelante. Muchas personas dicen, ah, sí, lo que pasa es que es fácil, claro, deme la medicina, me la tomo, hago todo normal. Y hay personas, ¿no? Eh, Mi amigo el que se suicidó, prácticamente él tomaba la medicina y tomaba alcohol a veces. En las mm, reuniones que habían, él tomaba alcohol. mm. Entonces, yo decía, pues toma la medicina, toma el alcohol. Entonces, Sí. mezclas, mira todo lo que le estás haciendo a tu cerebro. Mm, O sea, te estás maltratando a ti mismo y aunque no lo creas para mí, eso también es parte de una depresión. ujú. El malograrte tu cuerpo, tu salud, tu mente, es estar deprimido o sea, es estar deprimido interiormente, aunque puedas estar sonriendo y todo, pero te maltratas a ti Ujú, mismo. Entonces, ujú. ¿dónde está el No amor lo propio? harías para otro, ¿no? No, o sea, si tuvieras un hijo, no le darías el medicamento y alcohol, no lo harías para otros, ¿verdad? Pero ¿por qué para ti sí? ¿No? O sea, que sí es un Exactamente. maltrato, Y es una definitivamente. cosa que, no, que vamos a tomarnos la medicina y después él quería más dosis y me decía, no, ya yo estoy yendo al hospital, voy a hablar con el doctor, con el médico, quiero Mm, más dosis y más mm, dosis. Y yo le decía, pero ya, o sea, ya no más, porque de verdad le digo, te estás haciendo mucho daño, mírame a mí, le dije, no estoy tomando medicina y mírame a mí cómo estoy. Sí, pero tú te quedas a tu casa, que vas al trabajo y vas a tu casa y no sales, no socializas y todo eso. Entonces era una cosa como que
O sea, Tenías que pasar eso, tienes que pasar. Bueno, tu libro me encanta porque explica muy bien el título y el subtítulo se llama Mi misión, mi bendición, desafiando las sombras, un viaje hacia la superación de los ataques de pánico. Así que el libro está disponible en Amazon, en papel y en ebook. Y dinos dónde te podemos encontrar, Cintia. en mis redes sociales, en Instagram, Cintia de Costa, me pueden encontrar ahí. Así que creo que voy a abrir una página también de @mi misión, mi bendición. Todavía estoy pensándolo porque eso de las redes sociales también es un poco, a veces yo digo, en el libro hablo un poco también de eso, de cómo también me afectaba en cierta forma y me creaba ansiedad. Entonces no sé, pero bueno, me pueden encontrar como @Cintia de Costa en Instagram y en Facebook Cintia de Costa FC. Me pueden encontrar ahí. Cualquier duda o cualquier pregunta, me pueden escribir a mi DM, me pueden mandar mensaje, yo con todo el corazón y el cariño les voy a responder, y si puedo ayudarlos en lo que necesiten, de verdad que estoy a la orden. Cintia, muchas gracias. No, gracias a ti, Lluvia, por la invitación. Miles de éxitos, 1,000,000 de lluvia de bendiciones para ti. Lluvia, bendiciones. Me encanta tu nombre. De verdad que gracias por permitirme este espacio en tu programa, en tu podcast. Súper agradecida contigo. Gracias por haberte tomado el tiempo de leer el libro y poder compartir el día de hoy y hacerme unas preguntas realmente espectaculares para poder así explicar un poco más de lo que fue mi experiencia con los ataques de pánico. Gracias. Hasta la próxima, Cintia. Hasta la próxima. Gracias. Y eso fue todo por el día de hoy, amigos. Muchas gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final. Si disfrutaste este episodio tanto como lo disfruté yo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en cualquiera de las plataformas que uses para escuchar tus podcasts. Recuerda también que publicamos un nuevo episodio todos los lunes. Espero verte por ahí en uno de esos episodios. Se despide de ti, Lluvia Agustín. Hasta la próxima. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, un podcast de The Agustín Agency. The Agustín Agency, connecting authors to readers.